Diga conmigo, la promesa se había cumplido. Y el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Y el Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios entró en estas personas que tomaron una decisión por Cristo. You connected for Jesus. Se conectaron con Jesús. Y por eso el Espíritu de Dios hoy entró en ellos. Jesús ya estaba resucitado. Y ya Jesús estaba hablando de una nueva posición. Ya era el rey. Ya había vencido a Satanás. Y ya había exhibido públicamente a los principados y a las potestades. Estaba con los discípulos de una manera geográfica, en un lugar natural. Pero estaba posicionado ¿dónde? En un nuevo lugar. Diga conmigo, en un nuevo lugar. Ya había resucitado. Y eso le había dado autoridad sobre el mundo espiritual. Ya había vencido y iba a ir a sentarse en el trono. Él ya hablaba desde el trono. Todavía estaba ahí diciéndole, por favor, quédense, porque lo que yo les prometí va a venir. Dice el versículo 44, estas son las palabras que yo ya les hablé. Ya saben ustedes lo que les dije cuando estaba con ustedes, pero era necesario que yo muriera. ¿Para qué? Para resucitar, para perdonar los pecados. Entonces Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les trajo una palabra rema. ¿Qué es una palabra rema? Algo que yo sé, pero que en un momento oportuno se revela. ¿Sí o no? ¿No leyeron algún versículo 100 millones de veces y en un momento se les reveló? Sí. Hubo algo de parte de Dios que se reveló específicamente para nosotros. Un espíritu de revelación, algo importante, algo poderoso, algo que en esos momentos Jesús hizo que se abriera el entendimiento de los discípulos. Amada iglesia, es el tiempo que se abra tu entendimiento. Que haya un espíritu de revelación sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Sobre la iglesia, sobre los pastores, sobre los apóstoles, sobre los profetas, sobre los hijos. Porque estamos en un tiempo donde el Espíritu tiene que revelar. Y tiene que traer entendimiento espiritual a nuestras vidas. Jesús quería que tengan una revelación completa. No es que no sabían leer, sino que ellos necesitaban ese sentido espiritual de lo que todavía no se les había terminado de revelar. Ellos sabían, les era revelado, que Dios estaba con ellos. ¿Que había venido quién? Emmanuel, Dios con nosotros. Lo tenían revelado. Y estuvieron con Jesús 3 años y sabían que era enviado por el Padre. Pero a cada uno se le fue revelando en diferentes momentos. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy? ¿Y qué dijo Pedro? El Cristo, el Hijo de Dios. A un Tomás que era, diga conmigo, haga así, el más durito. ¿Sí? Cuando lo vio a Jesús le dijo, bueno, a ver, quiero que me muestres si realmente sos Jesús el que estaba en la cruz. Sí, Tomás, soy Jesús el que estaba en la cruz. Le costó un poquito, pero le fue revelado. Mira que está al lado, cara de qué tiene, de revelación, de durito. ¿Cómo está el que está al lado? En diferentes momentos se fue revelando, pero solo una parte de la obra de Cristo. Y es peligroso cuando no se revela la obra completa. Cuando solo tomamos una parte de lo que queremos o de lo que solo nos fue revelado porque no buscamos, porque no entendemos, porque no estamos atentos a lo que el Señor nos quiere decir. Cuando la obra de Cristo no está totalmente revelada, no podemos hacer bien las cosas. No podemos hacer bien las cosas en nuestra vida. No podemos cumplir su mandato. Por eso es necesario que Cristo sea revelado de una manera completa.
Y hay tres elementos muy importantes en la obra de Cristo. En el versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Que Cristo, el Cordero sin mancha, fuera entregado, iba a resucitar, iba a vencer al diablo y a través de su sacrificio nos iba a dar santidad completa. Restauración, transformación, perdón de pecados, vida eterna. Eso es lo primero que Jesús vino a hacer. Hasta que Él dijo en la cruz, consumado es. Ya está hecha la obra. Mi sacrificio, ya fui entregado, mi muerte. En segundo lugar, el versículo 47. Dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. ¿Comenzando dónde? ¿Por qué les dijo? Esperen en Jerusalén. Se tenía que cumplir la palabra y tenía que ser predicado en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. El plan de Dios es incompleto si no salimos a predicar y manifestar la gloria de Dios. Hay muchas iglesias, y lo digo con mucho respeto, que no se predica salvación, que no se hace llamado a salvación. Y quizás usted hace mucho o más o menos, ¿por qué todos los domingos hay una buena noticia, un llamado a salvación? Porque tenemos que predicar el perdón de pecados y el arrepentimiento. Por eso hoy Maxi nos habló de Jesús y que Jesucristo es el camino al Padre, el que nos conecta con el Padre y el que nos vuelve al Padre y el que nos reconcilia con nuestro papá. Hay iglesias que no hacen evangelismo. Hay iglesias que no tienen esa cultura de predicar salvación. Lo que hizo Cristo es incompleto si no predicamos arrepentimiento y perdón de pecados. La palabra no es solo para la iglesia, sino para salvación. Diga conmigo, para salvación. ¿Y por qué tenemos que invadir con el amor de Dios? Para salvación. ¿Y por qué tenemos que orar por las personas que no conocemos? Para salvación. ¿Y por qué tenemos que invitar? Para salvación. Es algo de la obra de Cristo para nosotros. ¿Cómo conocerán, dice la palabra, si nadie les predica? Por eso es necesario, amada iglesia, que prediques a Cristo en todos los lugares que estés. Aunque te rechacen, pero estás haciendo lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Y la responsabilidad final de predicar el evangelio de arrepentimiento y de perdón de pecados cae sobre el liderazgo de la iglesia. Pero también es para cada uno de los hijos de Dios. Diga conmigo, es para mí. ¿Para quién es? Para mí. Jesús hizo su parte, padeció, murió y resucitó. Y en tercer lugar, en el versículo 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahí vimos graficado en esta serie que quizás muchos la vieron. Ahí vino la promesa, ahí vino el poder, ahí vino la investidura, ahí vino el Espíritu de Dios. Y hubo, dice la palabra, un viento recio, una ráfaga. Y empezaron a hablar en otras lenguas y en otros idiomas. Y quizás muchos de ustedes se sorprenden porque al subir a este lugar empecé a hablar en lenguas que usted no entiende. ¿De quién vienen esas lenguas? Del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y si usted no las tiene, pídasela al Espíritu Santo porque Él se las dio. Y quizás usted no sabe, y esto tiene que ser manifestado en su vida. La promesa, el Espíritu de Dios vino con propósito. Decir al que está al lado, con propósito.
El Espíritu de Dios vino para transformación, para sacar a los hijos de Dios de la religiosidad, de la costumbre, de los rituales, de los ritos, y no estar solamente en la ley, sino que el Espíritu de Dios vino para transformar. ¿Cuántos decimos amén? Muchos damos testimonios de sanidad. Hoy vimos un testimonio de provisión, pero también de sanidad. Pero saben, queridos hermanos, los brujos también sanan. Ay, pastora, ¿qué está diciendo? Sí, porque el diablo imita. Pero no vamos a dejar de seguir orando por sanidad. ¿Cuántos fueron sanos alguna vez por el Señor? Yo levanto mi mano. Porque Él vino para salvar, para sanar, para libertar. Pero el Espíritu de Dios está en nosotros para transformación, para cambio. Y un testimonio de una persona transformada es indiscutible. Nadie lo puede cuestionar. Los brujos pueden sanar, pero no pueden transformar. Las filosofías de vida pueden orientarte en algo, pero no transforman tu corazón. El Espíritu de Dios que está en nosotros nos transforma, nos cambia, nos guía a toda verdad, nos revela al Padre, nos revela al Hijo, nos habla, nos advierte, nos dice que esto sí, que esto no. Ustedes saben que el Espíritu Santo es como un semáforo, ¿sabían? Pone luz verde para que avancemos. Pone luz amarilla, ¿para qué? Para que no cruces el semáforo en amarillo. ¿Cuántos cruzan en amarillo? No levanten la mano. Te dice, cuidado. Y el Espíritu Santo también nos enciende la luz roja. ¿A cuánto les encendió la luz roja y les dijo, paren, stop, no avances, no peques, no vuelvas al pecado, no vuelvas a tomar malas decisiones? Ese es el Espíritu de Dios en nosotros. Él es la promesa, el consolador, el que no nos dejó solo, el que trae convicción de pecado, el que trae arrepentimiento, el que trae vida. De nuestro interior correrán ríos de agua viva. Pero no dejemos que nuestra fuente se seque. Démosle lugar al Espíritu de Dios. Saben que muchas veces podemos seguir funcionando en el servicio sin darle lugar al Espíritu de Dios. Pero llega un momento que no podemos más. Si el Espíritu Santo no fluye en nosotros y nos llena de su presencia, de su poder, no vamos a poder hacer la obra de Cristo como Cristo nos dijo. Miren lo que le dijo el Señor a su pueblo en Ezequiel 36, 26, 27. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, qué sinceros. Y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Acá nos muestra el propósito del Espíritu de Dios. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y el Señor nos dice, queridos cabezones, corazones duros. ¿Vieron cuando nos hacemos así los duros? Y estamos predicando y usted está así. Y va a decir, a mí no me va a convencer. Nosotros no. Pero el Espíritu Santo de Dios sí. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que los convence de todo pecado. Y a mí me gustaría ser el Espíritu Santo. ¿Vieron mi guante de boxeo? Y ahí en el corazón, ¡pum! Pero a veces el Espíritu Santo no necesita golpearnos, sino que pone su mano sobre nosotros y trae convicción de pecado y arrepentimiento. Es tiempo que la iglesia se arrepienta. Es tiempo que la iglesia se vuelva al Espíritu de Dios. Es tiempo que volvamos a Jerusalén, a ese aposento, al lugar de intimidad, al lugar de revelación,
Dentro nuestro está el Espíritu de Dios. Y muchas veces lo dejaste esperando. Muchas veces quedó el Espíritu Santo solito esperándonos. Y dice la palabra que nosotros entristecemos al Espíritu de Dios. Y que podemos apagar el fuego. No sé, yo miré internet y el pastor estaba con un delantal, un cuchillo. Dije, ¿qué va a pasar? Hoy se mandó un asado, ¿no es cierto, chicos? Impresionante. Puso todas las brasas y todo lo que enseñó acá lo hizo en la parrilla. Y así es el Espíritu de Dios en nosotros. Nos quiere como brasas encendidas. Y quiere un corazón tierno y receptivo. Un corazón de niño. Amados adultos, vengamos con un corazón de niños. Recibamos lo que el Espíritu de Dios quiere darnos. El Señor anhela. El Espíritu de Dios está ansioso en este tiempo, en esta temporada, para derramarse sobre tu vida, sobre la iglesia, sobre los hijos. Él está ansioso. Nuestro apóstol hace 2 semanas atrás nos preguntó, ¿estamos entendiendo la temporada que estamos viviendo? Y muchos tragaron saliva. Y yo vuelvo a preguntarte, ¿estás entendiendo la temporada que estamos viviendo? Necesitamos ser llenos de la promesa de Jesús, llenos del Espíritu de Dios. Acá el Señor le hablaba a su pueblo y no alcanzaban a entender. Generaciones sin lograr esa perfección porque ninguno cumplía la ley perfectamente. La santificación viene por gracia. El Espíritu de Dios viene por un encuentro con Cristo y Él viene a sellarnos y a hacernos su propiedad. Pero Él viene a llenarnos. Diga conmigo, a llenarnos. Él quiere llenarnos. No solamente sellarnos y tenernos como su propiedad, sino que seamos llenos de su presencia, llenos de su poder, llenos del fruto que hay en Él para manifestarse en cada uno de nosotros. A partir de esa palabra, ahí les comenzó a enseñar cómo iba a ser ese procedimiento del cambio de corazón. El pueblo de Dios desobedecía. El pueblo de Dios era terco, era rebelde. Pero ahí le estaba hablando que alguien iba a venir y que sus corazones iban a ser transformados. Hablábamos de la expectativa. Nosotros en estos días con el pastor estamos con expectativas de lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer. Amén. Qué bueno por los que tienen expectativas. El versículo 49 dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. No solo se lo dijo a su equipo, no solo a los 12, sino que allí estaba la iglesia, los 120, esperando lo que Jesús les había dicho. Saben, quizás estaban apurados por hacer algo, por predicar de Jesús, que todavía no sabían bien qué estaba pasando, había muerto, sabían que tenían que resucitar, estaban con miedo, pero sabían que tenían que hacer la obra de Cristo, pero ahí estaban expectantes. Se quedaron. Decirle al que está al lado, quédate. Si están apurados, lo lamento por ustedes. Quédate. Cuando nosotros venimos con expectativas a la presencia de Dios, cuando venimos con expectativas a su casa, no le ponemos horario, no le ponemos límites. Para nosotros con el pastor sería fácil hacer el culto más corto, pero no se trata de lo que nosotros queremos, se trata de lo que Dios quiere. Y tenemos que estar expectantes, lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. Y les puedo asegurar que el Espíritu Santo en esta temporada nuevamente quiere romper toda religiosidad. Y ahí estaba la iglesia con una actitud de búsqueda, con expectativa. Tiempo dedicado a la búsqueda. Aunque aparentemente ese tiempo de esperar
aparentemente no era un tiempo de producir más. Y tenemos que ganar, y tenemos que consolidar, y tenemos que hacer casas de paz, y tenemos que bautizar. ¿Cuántos dicen amén? Sí, lo tenemos que hacer. Pero ahí estaban, se quedaron donde Jesús les había dicho. Y pasaron los días, desde Pascua hasta que vino la promesa, hasta el Pentecostés. ¿Cuántos días pasaron? 50 días desde la Pascua, Pentecostés, desde la Pascua hasta que vino. Y ustedes imagínense 50 días encerrado en su casa. Ya aprendimos con la cuarentena, no tenemos excusa. ¿Sí? Salíamos solo para comprar, los que podíamos salir a trabajar, salíamos a trabajar, pero ahí estaban. Y seguramente oraban, caminando, parados, arrodillados, postrados, acostados, dormidos, pero esperaban. Y estaban con expectativas. Y sabía que algo tenía que pasar. ¿Cuántos saben que algo tiene que pasar en tu vida? Cuando se trata del Espíritu Santo, diga conmigo, no hay apuro, no hay horario, no hay tiempo, no hay feriados. No hay feriados, pero se trata de la intimidad con Dios. Hasta que lo encuentren y lo vean. Hasta que no te levantes de la presencia de Dios sin que Él te hable, sin que Él ministre tu corazón, sin que Él te llene, sin que Él te dé la palabra que tengas que predicar en la casa de paz, en el grupo de vida, o el consejo que le tengas que dar a la persona que tenés que atender. Pero tenemos que salir a predicar, tenemos que salir a consolidar. Esperen en Jerusalén. ¿Saben? El tiempo que Dios aparentemente demora es para preparar tu corazón. Desde que te arrodillás, cuando lo empezás a buscar, Él sabe lo que hay en tu corazón. Dios nunca llega tarde. Y por algo Él hizo que pasaran 50 días hasta que vino la promesa. Quédense en Jerusalén. Era el lugar donde la iglesia estaba reunida y donde la iglesia tenía que esperar. Saben, aunque sea una iglesia que evangelice, así tenemos que ser llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Esta es una iglesia muy evangelizadora, pero no evangelices solo por el don. Evangelicemos porque estamos llenos del Espíritu de Dios. Llenos de su gracia, llenos de su poder, llenos de su unción, llenos de su fuego. ¿Cuántos fueron encendidos en estos días? Nosotros fuimos encendidos en estos días. El Espíritu de Dios, a mí personalmente, me encendió. Y algo que entendí de parte de Dios, que tengo que estar más apasionada por la asignación que Dios nos ha dado. Tener el fuego de su presencia, no para funcionar solo en el don, sino en el poder del Espíritu de Dios. La iglesia necesita funcionar en el poder del Espíritu de Dios. El evangelismo no es un proselitismo para que haya gente más evangélicos, sino para que sean hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios. Y donde vaya, se manifieste su presencia. Quédense en Jerusalén, dedíquense a la espera, a la búsqueda, tengan expectativa. Iglesia, expectativa, 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 expectativa. Expectativa. Iglesia, expectativa. ¿Qué esperan del Espíritu de Dios? Expectativa. Cuando usted mira el partido de su equipo, ¿qué tiene? La expectativa de goles, ¿sí o no? Y cuando viene acá, expectativa de qué tiene. ¿Qué diferencia cuando venimos con expectativas? Y cuando nos llevamos lo que el Espíritu de Dios preparó para nosotros.
Dedíquense, esperen, busquen, tengan expectativa hasta ser investidos de lo alto. Ahí vimos en esa imagen, en ese fragmento de esta serie. Dicen los chicos, parece re flashero. Yo no sé si fue así, pero ¿usted no sintió algo en su espíritu? Ya sé, está la música, los efectos, pero eso fue verdad. El Espíritu de Dios vino sobre ellos. Dice que los invistió hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Una iglesia sin Dios está desvestida. Y la iglesia se ha conformado a estar desvestida. Pero el Espíritu de Dios vino ¿a qué? A investirnos. Y la palabra investidos que usó Jesús significa vestidos e investidos. Vamos a la primera palabra, vestidos, libre de la desnudez espiritual. ¿Qué pasó con Adán cuando pecó? Se dio cuenta que estaba desnudo y se avergonzó y tuvo que buscar algo ¿para qué? Para taparse. ¿Qué pasa cuando los niños, los papás están cambiando y de pronto abren la puerta? ¿Qué hacen los papás? Tratan de taparse porque aparecen los niños ahí. Y ahí tuvo que inventar una protección Adán. Nosotros no estemos desnudos, que ni los hijos, ni el liderazgo, ni la iglesia esté desnuda. Hay gente que no se preocupa tanto por estar desnuda, pero hay gente que es muy pudorosa. Y la iglesia tiene que estar vestida. Vestida de la presencia del Espíritu de Dios. Estar vestidos de la manera correcta es clave. Estar vestidos implica vestidos del Espíritu Santo para que Jesús nos venga a buscar. ¿Cómo tenemos que estar? Vestidos, vestidos. Lucas 12, 35 al 36 dice, estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y que llame. Cuando habla de estar vestidos para servir y mantener las lámparas encendidas, acá está hablando del Espíritu Santo. Vestidos con el Espíritu de Dios y encendidos por el Espíritu de Dios. Es la obra de la promesa en nosotros. Vestidos, no de dormir, no de pijama. Espíritu de pijama, fuera. No de pijama, sino vestidos de ¿qué? De boda, de gala, de realeza, lo mejor que usted tenga. Así tenemos que esperar la segunda venida de Cristo. No somos salvos solamente, sino vestidos para cuando Cristo venga a buscarnos. ¿Cuántos dicen amén? En Mateo 22, 8 al 13 dice, entonces Jesús dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey, diga conmigo, entró el rey. Ahí entró el rey a supervisar, para ver a los convidados. Y vio allí un hombre que no estaba como vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta era una parábola, un relato de Jesús para que se entendiera una verdad. Había hombres buenos y malos, pero el problema fue no estar vestido para la fiesta. ¿Cómo viniste en esta noche? Vestido, pastora. ¿Y espiritualmente cómo viniste? ¿Vestido o desvestido? Primero me llama la atención, le dice, amigo,
¿Cómo es que estás así en la fiesta? Y muchas veces el Espíritu de Dios, ¿cómo es que estás así en tu vida? ¿Por qué estás desvestido? ¿Por qué seguís pecando? ¿Por qué no volvés tu corazón a mí? ¿Por qué no escuchás mis palabras? Jesús lo reconoció, el rey lo reconoció, amigo, pero le dijo, átenlo y échenlo fuera. Y ahí estaba hablando de sufrimiento eterno. La fiesta demanda estar vestidos con dignidad, con santidad. La fiesta era digna, no importa si eran ricos o si eran pobres, lo importante es que estén vestidos para la boda. Y el Señor enseñó con claridad, estar vestidos del Espíritu Santo. Pasen, por favor. No es suficiente venir a la iglesia y sentarse en una silla cómoda, llena de luces, de instrumentos, servidores. Tenemos un hermoso auditorio. No se trata de eso. Se trata de estar vestidos del Espíritu de Dios. Vestidos para la boda. Vestidos para estar con Él. Vestidos para esperar que Jesús venga. ¿Cuáles son tus ropas? ¿Cuáles son tus vestiduras? Segunda de Corintios 5, 2 y 3. Lo vamos a leer directamente en NBI. Mientras tanto suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. La obra completa es Cristo, el Cordero entregado, arrepentimiento, pero también una iglesia vestida ¿para qué? Para la boda. No es solamente aceptar a Cristo en nuestro corazón, no solamente predicar su palabra, sino que estar vestidos con el Espíritu de Dios. Y también habla de investidos. En el original griego es enduo. ¿Cuántos conocen el enduido? ¿Cuántos trabajan con enduido? A ver, levanten la mano. Muy bien. Hay pocos trabajadores acá. Aplaudan los trabajadores que levantaron la mano. Pocos, pero buenos, ¿sí? Yo la primera vez que vi trabajar con enduido fue a mi papá. Y después al pastor durante mucho tiempo. Él era un excelente pintor y lo sigue siendo. No ensucia donde él pinta. ¿Cuántos dicen amén? Hace el trabajo en tiempo y forma. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo dejamos para otra predicación, ¿sí? Y el pastor le enseñaba a nuestros hijos, que ninguno tomó el oficio, dicho sea de paso, pero yo veía cómo él era prolijo en poner el enduido. Revestir una pared, ¿sí? Primero lijarla, revestirla, para después ¿qué? Pintarla, para vestirla, para que quede como linda, resplandeciente, para que quede una habitación confortable. Enduido, ser investido, enduido, el sentido de hundirse en un vestido. Enduido tapa las imperfecciones. Una cosa es estar vestidos, ¿sí? Y otra cosa es estar investidos, dentro de la vestidura, sumergidos en el Espíritu de Dios, vestidos y sumergidos, metidos en el Espíritu de Dios. Cuando yo le pido al Espíritu de Dios y le digo, me quiero sumergir, Espíritu de Dios, me quiero meter en tu corazón, me quiero meter en tu mente, y siento que mi espíritu penetra algo y se mete en el Espíritu de Dios. Anoche estábamos adorando con el pastor
Y estábamos rendidos y orando. Y yo sentía que me hundía en el lugar donde estaba. Pero no era lo natural. Era sumergirme en el Espíritu de Dios. Cuánta libertad hay cuando uno está investido, sumergido, metido. Para eso vino la promesa, para vestirnos y para investirnos, para llenarnos de su presencia, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El que está investido marca algo en el mundo espiritual. Hay un poder del Espíritu de Dios que se manifiesta. Y aunque lo natural, y aunque nos digan los pobres evangélicos y los que son buenos y los que no hablan, nosotros sabemos que estamos investidos de poder de lo alto, del Espíritu de Dios, que podemos abrir nuestra boca y declarar una palabra en autoridad, de cambiar un ambiente donde vamos, de sanar a un enfermo, de liberar a un endemoniado, porque Jesús lo hizo y dijo, háganlo ustedes también. Iglesia, necesitamos ser investidos con el Espíritu de Dios. No te conformes solamente con ser hijo de Dios. Conoce más del Espíritu Santo. Estar investidos en el mundo espiritual es importante. Tiene peso, tiene autoridad, tiene valor. Y esta es la revelación que le faltaba a los discípulos. Sabían que tenían que predicar a Cristo, que tenían que dar el mensaje del arrepentimiento, pero les faltaba algo. Diga conmigo, les faltaba algo. ¿Qué te está faltando? Que el Espíritu de Dios te invista. ¿Qué te falta? ¿Abandonaste al Espíritu de Dios? ¿Lo dejaste? Hace mucho que no lo buscas. Cuando lo abandonamos, Él no puede hacer nada en nuestras vidas. Él ya está en nosotros y Él quiere llenarnos de su presencia. No seamos avergonzados en el mundo por estar desvestidos, sino seamos llenos de su poder. Qué deshonra es salir desnudo a la calle. Seguramente usted alguna vez habrá soñado que estaba desnudo en algún lugar y que sentía vergüenza. Seguramente. Qué feo, qué desagradable. El mundo necesita que los hijos de Dios estemos vestidos, investidos y revestidos del Espíritu de Dios. Los discípulos tenían experiencia ministerial, habían estado 3 años con Jesús, habían visto milagros, pero eso no era suficiente. Necesitaban quedarse en Jerusalén para ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y necesitamos quedarnos en la presencia de Dios para ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Iglesia, ponete de pie. Cerra tus ojos por un momento. Es tiempo de estar vestidos. Es tiempo de salir de la desnudez. Es tiempo de estar juntos en la presencia de Dios y estar juntos en este lugar. El Espíritu de Dios pasó a sus discípulos y a la iglesia de la religión a la vida con poder. Por eso necesitamos ese poder para cambiar nuestro corazón. Necesitamos ese poder para ser obedientes, para morir a lo terrenal, para ser más parecidos a Cristo, para estar ungidos, para predicar, evangelizar y extender el reino. Necesitamos al Espíritu de Dios para cumplir el propósito y la asignación que Dios ha establecido para nosotros en la tierra. Necesitamos al Espíritu de Dios para manifestar las señales que Cristo ha hecho. Necesitamos al Espíritu de Dios para que lo que estaba muerto resucite. Necesitamos al Espíritu de Dios para hacer las obras de Cristo aquí en Río Grande, tierra del fuego. Para enseñar con revelación,
para predicar con poder y autoridad, para establecer la victoria de Cristo y para que el infierno retroceda. Necesitamos estar vestidos. Hermanos, no lo hago en mis fuerzas. Tenés que responder al Espíritu de Dios en esta noche. No me mires a mí, míralo al Espíritu de Dios. Salí de la religiosidad, salí de la costumbre, salí del enojo, salí de la rutina, salí de los ciclos que se repiten en tu vida. Los discípulos nunca más fueron los mismos. Estuvieron con Cristo, aprendieron de Jesús, fueron amados y perdonados por Él. Pero sus vidas fueron transformadas y llenas de poder cuando la promesa vino a ellos, cuando se cumplió la promesa. Eso es lo que el Señor quiere. Que Cristo, en primer lugar, vino a morir y resucitar con un propósito: para perdonar, para salvar, para destruir las obras del diablo. En segundo lugar, que esa victoria debía ser establecida mediante la predicación de su palabra. Y que la iglesia salga al campo de batalla vestida, investida y revestida de poder. Cerra tus ojos por un momento. Y si hay desnudez, si hay vergüenza, habla con el Espíritu de Dios. Si saliste de Jerusalén, pedile perdón al Espíritu de Dios. Si no esperaste, si no tuviste la suficiente perseverancia para esperar, si las expectativas cayeron, si te levantaste antes de tiempo, si no volviste a ese lugar de intimidad, sí, Señor.